Hola, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. En este video vamos a ver la diferencia entre una cantidad o magnitud escalar y una cantidad o magnitud vectorial. Y finalizaremos viendo cuáles son las tres partes que debe componer un vector. Como ya vimos en videos pasados, magnitud se refiere a la medición de algo. Estas magnitudes o cantidades pueden existir en dos tipos, escalar y vectorial. Las cantidades escalares se pueden representar con números y se pueden entender así tal cual, solamente con números. No es necesario agregarles una dirección. ¿A qué me refiero con agregarles una dirección? Por ejemplo, 6 gramos es una cantidad escalar. Tengo 6 gramos de un lápiz. Este lápiz pues se entiende solamente con el número 6 y la unidad gramos. No le estoy agregando una dirección. 6 gramos hacia abajo, hacia arriba, hacia un lado o hacia el otro. No implica una dirección. El número de estudiantes, el número de cabellos de una persona, la cantidad de gramos en una bolsa de azúcar, etcétera, etcétera, son cantidades escalares, porque no implican una dirección y se entienden así tal cual. Mientras tanto, las cantidades o magnitudes vectoriales sí implican una dirección. ¿A qué me refiero con dirección? Por ejemplo, la fuerza es una cantidad vectorial. Cuando digo que me golpearon, supongamos con 5 newtons de fuerza, cuando digo me golpearon, estoy refiriéndome a una dirección, que en este caso es hacia mí. Entonces, eso es la diferencia entre las dos. Una va a implicar una dirección y otra no va a implicar una dirección. Cantidad o magnitud escalar. Escalar se refiere a que la numeración está dentro de una escala numérica. Cantidad o magnitud vectorial se refiere a que esta cantidad tiene un vector. ¿Qué es un vector? Un vector prácticamente es una flecha tal y como la conocemos. Y esta flecha va a tener tres características. La primera es la magnitud o módulo. Magnitud o módulo se refiere a qué tan grande o qué tan pequeña va a ser esta flecha. Si tenemos una cantidad vectorial grande, entonces la línea de la flecha va a estar muy larga. Si tenemos una cantidad vectorial pequeña, entonces la longitud de la flecha va a ser pequeña. La siguiente característica es el sentido. En este caso, esta flecha puede apuntar hacia acá o puede apuntar hacia acá. Entonces ya tenemos el sentido. Y la última característica que va a tener nuestro vector o flecha va a ser la dirección. La dirección prácticamente consiste en poner un plano cartesiano al principio de nuestro vector, es decir, donde inicia nuestra flecha. Y el ángulo que va a formar entre nuestro plano cartesiano y la flecha va a ser la dirección. Otra diferencia que podemos encontrar entre las cantidades escalares que se encuentran en rojo y las vectoriales que se encuentran en azul es que algunos autores ponen en la abreviación de la magnitud una pequeña flechita que representa un vector. Muy importante aquí, fíjense que la flechita se encuentra arriba de la abreviatura de la magnitud, por ejemplo velocidad, arribita la flechita. Es en la abreviatura, no en la unidad, porque la velocidad la medimos con metros sobre segundos, la aceleración con metros sobre segundo al cuadrado y la fuerza la medimos con newtons. Este es un error muy común que he notado con algunos alumnos para que lo vayan a tomar en cuenta. Y como pueden ver, las cantidades escalares pues no tienen una flechita arribita. Por ejemplo, la masa, que la abreviatura es una M minúscula, que se mide con kilogramos, no lleva flechas, no lleva vectores. Y estas son las tres partes con las que consta un vector. Prácticamente otra diferencia que podemos notar aquí es que las cantidades escalares o magnitudes escalares son muy fáciles de sumar y restar. 6 gramos más 2 gramos es igual a 8 gramos, es muy sencillo. Sin embargo, en las unidades o cantidades vectoriales no es tan sencillo hacer una suma o una multiplicación. No es lo mismo tener un vector que va hacia arriba y un vector que va hacia un lado. La suma no va a ser la suma escalar, por así decirlo, de los dos vectores. Tenemos que hacer algo llamado descomposición vectorial, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora me despido de ustedes, espero que este tema les haya quedado claro. Acuérdense que si tienen alguna duda pueden hacérmela llegar. Entonces nos vemos para la próxima, saludos.